Mediante la viviente visión clarividente del mundo espiritual, llegamos a saber muchas cosas que antes no era posible conocer. Así, por ejemplo, se llega al conocimiento de las condiciones que rigen para el crecimiento de la planta. El pensamiento materialista dirá: si tomo una flor que produce frutos, podré colocar la semilla en la tierra. La semilla se disgrega y luego aparece una planta nueva que vuelve a producir semillas, y así prosigue el proceso. El pensar materialista concluye que algo de la semilla se disgrega, por insignificante que sea, y pasa a formar la nueva planta. Pensando materialmente, algo debería pasar de la semilla a la nueva planta. Sin embargo, no es así, sino que toda la sustancia material de la planta se destruye. Se produce un salto, y en cuanto a lo material, la nueva planta es realmente algo totalmente nuevo, una formación absolutamente nueva. Se llegan a conocer las condiciones y leyes fundamentales de la evolución aprendiendo a relacionar con el macrocosmos dicha ley particular y el hecho de que se producen saltos con respecto a las condiciones materiales. Esto se expresaba en los misterios de un modo particular. Se decía: al ascender al cosmos y al llegar a cierto grado de desarrollo, el iniciando debe aprender a conocer las fuerzas que producen estos saltos. Tales conocimientos que se obtienen al dirigirse al cosmos encuentran su expresión mediante las constelaciones zodiacales que hacen un lenguaje oculto. Al expandirnos en una determinada dirección, experimentamos el salto del antepasado al descendiente, ya sea en la esfera del vegetal, del animal o del hombre, o bien en cuanto a la existencia planetaria. Pues también en la transición del antiguo Saturno al antiguo Sol, desapareció todo lo material, solo lo espiritual subsistió, todo lo material se disipó. Lo espiritual determinó el salto. Otro tanto ocurrió en la transición del Sol a la Luna y de la Luna a la Tierra, hablando de la evolución planetaria. Dos signos se empleaban para expresar las condiciones de los respectivos saltos, uno antiguo, más bien imaginativo, y otro nuevo. Este último figura en los calendarios, una espiral que se enrosca hacia un centro y otra que desde el centro va hacia afuera. Ambas representan distintas etapas de la evolución, pero la nueva evolución no enlaza directamente con la anterior, sino que existe un pequeño salto entre el fin de la evolución anterior y el comienzo de la nueva. Esta no nace sino después del paréntesis. Resultan, pues, dos espirales que se entrelazan con un pequeño salto en el centro. El signo zodiacal de Cáncer, que nos simboliza el expandirse en el macrocosmos y la aparición de un nuevo brote dentro de la evolución. Aparte, existió otro signo para simbolizar estas condiciones. Por extraño que parezca, este signo se formaba por un asno y su pollino, o sea, el antepasado y el descendiente. Esto representaba la transición de un estado a otro nuevo. Efectivamente, en grabados antiguos aparece muchas veces la imagen del asno con su pollino como signo de Cáncer. Para comprender lo que se presenta al elevarse al macrocosmos, es importante saber que se produce la transición. El hombre asciende al mundo espiritual, pero allí debe partir de una iluminación totalmente nueva. Esto se expresa correctamente en el lenguaje de las estrellas al pasar el Sol por la constelación de Cáncer, de donde, con el punto más alto, vuelve a descender. Algo similar ocurre cuando el iniciado experimenta el ascenso para conocer las fuerzas del mundo espiritual y después de conocerlas las trae y las pone al servicio de la humanidad. En el Evangelio de Mateo, como asimismo en los demás, se nos relata que el Cristo enseña a los discípulos lo que se acaba de explicar. Esto se describe de tal manera que el Cristo no solo emplea la palabra, sino que transmite a los discípulos la imaginación, la imagen viviente de lo que Él mismo realiza al ascender a la altura a la que la humanidad deberá elevarse en el curso del tiempo. Para ello emplea la imagen del asno y su pollino. Esto quiere decir que conduce a sus discípulos a la comprensión de lo que en la vida espiritual corresponde a la constelación Cáncer. Se trata de algo que sucedió en la relación espiritual viviente
entre el Cristo y sus discípulos, un acontecimiento tan majestuoso y grandioso que no es posible expresarlo mediante palabras humanas de ninguna lengua, sino únicamente mediante imágenes del mundo físico referidas al mundo del macrocosmos. Los discípulos son conducidos hasta la altura en que las fuerzas del iniciado vuelven a ser utilizadas para la humanidad. El Cristo está a tal altura que solo puede indicarse diciendo: Él se halla en el punto más alto de la órbita del Sol, en el signo de Cáncer. A ello se debe que con las palabras Hosanna en las alturas, el Evangelio llama la atención sobre el hecho de que la vida terrenal del Cristo ha llegado al apogeo. Todo se expresa de manera tal que lo que acontece hace crecer las fuerzas de los discípulos para que también en la humanidad puedan desarrollarse lo que el Cristo Jesús ha dado a la evolución. La historia de la pasión que luego sigue no es sino la transmisión real viviente de aquello que primero debió darse como enseñanza a los discípulos y después verterse en la humanidad a través de las fuerzas provenientes del misterio del Gólgota. Así hay que tomar el ulterior contenido del Evangelio de Mateo, y de esta manera también comprenderemos que su autor siempre tuvo presente que en cierto modo debió mostrar el contraste entre la enseñanza viviente de las alturas cósmicas dirigida a los discípulos por un lado y por el otro la impresión sobre los demás que no son capaces de sentir las fuerzas del Cristo Jesús mismo. A esto se deben los relatos con respecto a las discusiones con los escribas y fariseos, de las cuales hablaremos en la próxima conferencia. Por ahora deseo llamar la atención sobre el hecho de que el Cristo Jesús, después de conducir a los discípulos a los lugares de la iniciación, les indica, además, que si ellos toman este camino experimentarán el ascender al mundo espiritual del macrocosmos. El Cristo les dice que ellos mismos poseen las condiciones para la iniciación que ya se les anuncia y que penetrarán en el mundo macrocósmico en que llegarán a conocer progresivamente la verdadera naturaleza del Cristo, como la entidad que se halla en todos los espacios espirituales y que tuvo su imagen viviente en Jesús de Nazaret.